Buenos días, bienvenidos al webinar Presenta tu proyecto innovador de manera atractiva. Hoy nos acompaña Iker Inchauspe, responsable del área de nuevos proyectos de Fundeon. Y bueno, pues hemos seleccionado esta temática de webinar porque, bueno, pues alrededor del mundo de Fundeon están muchísimos emprendedores que están actualmente trabajando sus ideas de negocio, sus proyectos, están preparando su plan de empresa. Ya sea en los premios Nuevas Ideas Empresariales, también tenemos un programa Erasmus para jóvenes emprendedores donde precisamente trabajamos el business plan. Pero bueno, tan importante es plasmar por escrito en un documento pues aquella idea que tenemos en nuestra cabeza como saber comunicarlo de manera efectiva. Y bueno, pues se acuñó hace unos años el concepto de pitching, donde el factor tiempo es súper importante, o sea, cómo podemos captar la atención de una persona, sea inversor, sea posible colaborador, sea captación de talento, donde de alguna manera tenemos que enganchar el interés de ese público objetivo. Y ese es el objetivo de este webinar, trasladaros unos consejos por parte de Iker, de alguna manera para que podáis enganchar a aquellas personas que queráis incorporar a vuestro proyecto, bien aportando capital, bien captando clientes, bien captando talento. Así que nada, Iker, bienvenido al webinar. Muchas gracias, Rafa. He de deciros, la dinámica, la idea es tener una charla de 30 minutos, pero yo voy a estar, digamos, cogiendo vuestras preguntas a través del chat, con lo cual os animo a que mientras Iker os va explicando muchas cosas que tiene que contaros, pues podáis trasladarme a través del chat preguntas y ya iré viendo yo si las voy intercalando en la charla o al final abrimos una especie de debate. Así que nada, Iker, somos todo oídos. Adelante. Muy bien. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todos por asistir al webinar. Hablando del pitching, un segundito que comparta. Lo primero que nos planteamos es la palabra pitching, ¿de dónde viene, no? La palabra pitching, término de habla inglesa, pitching o to pitch, significa lanzar. Y cualquiera de nosotros, si hemos visto una película normalmente americana donde se habla de béisbol, pues sabemos lo que es un pitcher, que es el que lanza la pelota para que otro lo batee. Cuestiones, como todos sabemos que estamos hablando del pitching en un contexto de proyecto o idea de negocio, es por qué estamos hablando de lanzar, ¿no? Si estamos hablando de una idea, lo suyo sería explicarla, presentarla, y para que la idea sea bien entendida, pues ir punto por punto diciendo, bueno, pues aquello que es más importante en cada punto, ¿no? Entonces, para no confundirnos y no confundir lo que es pitching con lo que es presentación en público o con lo que es una exposición de una tesis doctoral o de algo en lo que sí que tenemos que entrar a explicar en detalle, vamos a conocer las características específicas del pitching. El pitching tiene unas características que se podrían resumir en que comunica para captar la atención, con lo cual ya no es una situación en la que tenemos la atención captada, sino que tenemos que captarla. Esto es importante para entender lo que es el pitching. Se presenta en un ambiente adverso, no se presenta cuando todo está ganado. Si nos vemos en esa situación, no estaríamos ante un pitching. Cuenta con un tiempo muy limitado. Normalmente, desde el origen del pitching, este tiempo muy limitado, si no está limitado per se, en una competición, te dicen tienes 3, 5, 6 minutos, está limitado porque la atención de las personas que tenemos delante, que a priori no están interesadas, es una atención limitada. Es decir, si no les enganchamos pronto, esa atención se desvanece. Y pretende provocar una reacción radical. Es decir, hay que entender que el pitching solo tiene éxito si en nuestro interlocutor, sin quien nos escucha, provocamos un cambio. Y un cambio radical. Es decir, de la falta de interés le tenemos que llevar al interés. El pitching intenta darle la vuelta a una situación, cuyo resumen es, hablando claro, de nosotros y de lo que tengamos que decir. Cuanto antes nos situemos, cuanto antes entendamos esto,
mejor podremos empezar a trabajar el pitching, porque esta es la realidad que afrontamos cuando hacemos un pitching. ¿Por qué? ¿Por qué pasan de nosotros? ¿Por qué pasan de lo que tengamos que decir? Pues los que hagáis pitching os vais a encontrar en muchas circunstancias. Un ejemplo, pues porque somos el concursante número 16 de una competición de pitching y ya han escuchado a 15. Son las 7 de la tarde y los miembros del jurado están pensando pues dónde van a ir a cenar o cualquier cosa después de escuchar a 15 personas, menos atención completa a lo que vosotros les vais a contar. Otra posibilidad, bueno, pues porque pueden vivir sin tu proyecto, han pasado toda su vida sin tu proyecto y si pueden pasar sin él, pues tampoco les va la vida en ello y la atención pues es caprichosa y se va. O, por ejemplo, pues no creen en ti, pues porque o bien eres demasiado joven, te ven ellos demasiado joven para tener esa idea que lo va a cambiar todo y va a cambiar sus vidas, o a lo mejor demasiado mayor y entienden que ya no tienes la fuerza o la ilusión por cambiar las cosas de manera radical. Sea por lo que sea, bueno, pues vamos a encontrarnos una situación de falta de atención por parte de nuestro auditorio. Errores habituales que cometemos en un pitching en esa situación. Bueno, pues vamos a intentar demostrar que sabemos, ¿vale? Vamos a intentar parecer profesional o vamos a no divertirnos durante el pitching. Estos tres errores son un error, o sea, vienen del mismo punto. Y es que estamos enfocando el pitching desde nuestra propia vivencia, desde nuestra propia postura, preocupándonos por nosotros. Y en realidad en el pitching, cualquier persona con un mínimo de educación, con un mínimo de cultura, pues demuestra que sabe. Pues sí, además, a quien participa en una competición de pitching se le supone que sabe. Intenta parecer profesional. Hombre, pues si vas vestido normalmente y hablas con una corrección adecuada, pues se te intuye que eres profesional. Encima se te ve preocupado, intentas hablar de una forma, intentas decir tal, vale, pues muy bien. Pero no has conseguido nada. O sea, pareces estas tres cosas, demuestras que sabes, pareces profesional y encima estás trabajando, se te ve esforzándote, se te ve intimidado y con ganas de agradar. Muy bien. En realidad con el pitching no consigues nada. El error es pensar en ti. Tenemos que tener muy claro que en el pitching tú no importas. Nadie va a tener un concepto mejor o peor de ti después del pitching que antes del pitching. Y además en el tiempo se olvidarán. Lo que importa es tu mensaje. ¿Vas a cambiar el mundo? ¿Crees que vas a cambiar el mundo? Tienes pitching. Tienes condiciones para hacer un pitching. ¿Deseas fervientemente contar tu proyecto? Es que tengo muchísimas ganas de contarlo porque esto es la bomba. ¿Crees que tu idea es buena? No tienes pitching, lo siento, tu idea es buena, no tienes pitching. ¿Crees que tu idea es la mejor? Entonces tienes pitching. Si no sales en un pitching así, no vas a llamar la atención, no vas a captar la atención, te darán el visto bueno, te darán el pase, pero no conseguirás tu objetivo. Imaginaos la siguiente situación. ¿A quién no le intimidaría hablar ante un estadio de fútbol abarrotado? Imaginaos el Santiago Bernabéu y Rafa y yo y algunos de mis compañeros de Fundeún tenemos que coger el micro durante un Madrid-Barça y en el descanso contar las bondades de Fundeún. A un público de 100.000 personas que no tendrían ni no sé qué porcentaje pequeño, el más mínimo interés en lo que les vamos a contar y en un contexto totalmente salido de sitio. Esa situación sería tremendamente difícil. Nadie querría afrontar una situación así. Vamos al Santiago Bernabéu, igual, y en la misma situación, en el descanso, ante este estadio de fútbol abarrotado, hablamos de 90, 100.000 personas, ¿quién de vosotros no le gustaría coger el micro y darle la noticia a todos los allí presentes de que les ha tocado la lotería? O sea, ¿sabéis cuál va a ser la reacción si a todos los de allí les decís que ha habido un sorteo de lotería en unas circunstancias, en un tal, y que todos los de allí, de manera que ellos te van a creer, acaban de ganar 450.000 euros en la lotería y pueden pasar a cobrarlo? La que organizas, la fiesta que lías con ese comentario es tremendo. Aquí no habría ningún problema en coger el micro, habría quien aún así no querría, pero habría muchísimos más candidatos en coger el micro y decir, déjame que voy a contar esto. Es para que os deis cuenta de la importancia del mensaje, sea cual sea el auditorio. Lo importante no sois vosotros, lo importante es el mensaje. El pitching debe comunicar emociones.
Para eso hay que tener en cuenta pues una serie de características de lo que pasa cuando hacemos pitching. La formalidad es aburrida, no capta la atención. La educación de hola, buenos días, muchísimas gracias por venir aquí, es un placer para mí hablar de esto, muy bien, hasta cierto punto es casi obligado, pero si ese va a ser el tono de toda nuestra exposición, esto va a salir aburrido. El otro extremo, la mala educación, algo soez, ofende. No es que les estéis insultando, no, la mala educación. Palabras feas que todos conocemos que delante de determinadas personas mínimamente respetables, no hablo de personas de muy alta posición, hablo de palabras que a todos nos parecen feas. No se debe pronunciar, no se debe mencionar. Debemos ser nosotros mismos, es la única manera de ser sinceros, de que se nos note. No hay nada que se note más que no estamos intentando ser nosotros mismos y estamos intentando imitar a un gran ponente o a un gran vendedor o a un gran comunicador. Debemos de basar el pitching en nosotros. En la diapositiva número 6 yo he expresado que pasan de nosotros y de lo que tengamos que decir. Pasan es informal, es un ejemplo de lo que sería informal. Si yo digo, les importamos una M puntos suspensivos, ni siquiera en este webinar yo debo utilizar esa palabra, porque es una palabra fea, es una palabra que no aporta nada. Pues entonces sería soez. Entonces la diferencia, la fina línea entre lo que es informal y lo que es soez, lo que es de mala educación, es el punto en el que tiene que desarrollarse un pitching. Pero no os preocupéis de los errores demasiado. Si se trabaja bien y el pitching se ensaya mucho y se ensaya en frente de diferentes personas, opiniones, auditorios, se puede llegar a dominar el estar en esa fina línea entre lo informal y lo de mala educación. Imaginaos que yo hubiese escrito, nuestra audiencia adolecerá de falta de interés en lo que les vamos a transmitir. ¿Habríamos expresado lo mismo? O sea, yo podría haber dicho, definido el escenario en el que desarrollamos el pitching como pasan de nosotros y de nuestra cara, pasan de nosotros y lo que les tengamos que decir, o nuestra audiencia adolecerá de falta de interés en lo que les vamos a transmitir. Aquí estáis creando, si utilizáis este tipo de expresión, una sordera involuntaria en las personas que os están escuchando. Os escuchan, pero están en modo educación, corrección. Saben que vosotros estáis obligados a eso y ellos van a decir, muy bien, chaval, me parece estupendo. Pero si no lo removéis, difícilmente conseguiréis vuestro objetivo. ¿Qué ha cambiado? Yo digo, de esta otra manera adoleceréis de capacidad de atención. Bueno, pues con la expresión informal parecemos alguien espontáneo y sincero. Alguien que incluso pues, ha salido despeinado, alguien que tenía tantas ganas que su mensaje le ha llevado a salir y a decir esto pues de esta manera. Con la expresión formal pues parecemos alguien más calculador, alguien capaz de engañarnos, capaz de utilizarnos, capaz de vendernos una moto, decirlo como queráis. ¿Qué comunica más? Pues este punto de informalidad bien gestionado, sin duda. Además, en la preparación de un pitching tenéis que hacer las definiciones como un diccionario. A mí me encanta ir a ver cualquier palabra en un diccionario y me sorprende y me admira cómo no falta ni sobra una palabra en la definición de lo que sea. Cómo los miembros de la Real Academia Española se calientan los cascos para que sea la definición perfecta, que nadie la pueda mejorar, que no le tengan que añadir una palabra para añadir significado o se la tengan que quitar porque es redundante. Bueno, pues nosotros en nuestras definiciones que tendremos que memorizar, intentaremos definir como un diccionario. No os preocupéis, antes del pitching, antes de salir a un escenario a contar lo que queréis hacer, podéis trabajar todas las horas que queráis con amigos, con vuestros padres, con vuestros tíos, con profesionales, profesores de la universidad, gente con la que trabajáis, con quien sea. Podéis decir, oye, ¿me puedes escuchar un poco? Si yo te digo que mi proyecto o lo que yo quiero hacer es esto, ¿lo entiendes? ¿Te falta algo? ¿Cómo quedo? ¿Qué te parece? ¿Te parece dinámico? ¿Te parece burdo? Bueno, pues al final llegáis a que la definición de lo que yo hago tiene 17 palabras. ¿Tiene 13 o tiene 40? Pero esa es la definición. Y eso tenemos que intentar prepararlo de memoria y cuando lo contemos, contarlo como si no lo estuviéramos memorizado, ¿vale? De que suene de manera natural. Evitaremos que sobren o falten palabras, contrastaremos, pediremos feedback y estableceremos un guión. El guión es importante.
Lo mejor del pitching es que sea 1, sea 3, sea 5 minutos, lo podéis ensayar, lo podéis preparar. Pero ese poco tiempo que tenéis para contar lo que queréis hacer tiene que estar bien aprovechado. Establecemos un guión. Dentro del guión tenemos una estructura, ¿vale? Primero, un captador de atención. Somos ese concursante número 16, después de 15. Los 15 que me han precedido han acabado con la capacidad de atención de mi jurado, del público en general, de todo. Y lo que yo voy a contar, doy el nombre de la empresa, el proyecto, y están todos previendo lo que yo voy a decir y testeando si me estoy saliendo de los cánones que ellos preestablecen o no. Esa es la actitud que hay que cambiar. Hay que poner eso boca abajo. Esa es la primera parte, el captador de atención. Segundo, presentación del proyecto o idea. Vale, ya les hemos captado la atención. Ya hemos demostrado brillantez más que profesionalidad y conocimiento y hemos demostrado que somos originales. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a presentar el proyecto en idea. No pensemos que porque hemos hecho una entrada brillante, capaz de captar la atención, en nuestra presentación es un terreno abonado para lo que nosotros queramos. Esto no es así en absoluto. En la presentación tendremos una oportunidad si hemos captado bien la atención, pero tenemos que ser ni explicar de más ni explicar de menos. Por eso es muy importante testear antes de la presentación. Determinar los puntos principales de nuestro proyecto y pasar sobre ellos contándolos de acuerdo con el tiempo que tenemos y sin explicar de más ni que nos falten conceptos fundamentales. Después de esta presentación, que haremos amena también, llegamos a la sentencia o el eslogan, que es con lo que terminaremos para que nos recuerden. Captar la atención de nuestro público consiste en hacerlo inesperado, para que quiten el piloto automático. Aquí os voy a poner un ejemplo. En el 2018 vinieron un grupo de 15 estudiantes italianos con nosotros a Fundeun y durante un mes estuvimos, bueno, pues haciendo con ellos actividades de formación vinculadas a un proyecto de movilidad y trabajamos el pitching. Estuvimos trabajando otros pitching, pero en 2 días nos llamaron y nos dijeron que para Cuéntanos tu idea, un concurso de Fundeun, querían que los italianos presentaran pues algo. Bueno, pues improvisamos en poco tiempo un pitching, un proyecto. El proyecto era vender Italia, vender el ir a Italia desde una perspectiva diferente, a conocer algo diferente de una manera amena y divertida. Bueno, pues con ese concepto preparamos un pitching y el pitching entraba pues de la siguiente manera. A ver. Hola, me llamo Lorenzo y estoy aquí con ustedes de aprender el italiano, porque el italiano es muy fácil. Fácil no, poco. El italiano es poco, no, es fácil. Eso dice. Vale, también discutir es italiano, pero en Italia hay muchas cosas preciosas, y aquí en nuestro país uno de los más simpáticos del mundo. Por ejemplo, esta historia. Vale, ¿por qué os pongo este vídeo? Cuando íbamos a presentar Italia, sobre todo para los españoles, es un país bastante conocido, donde si vais a presentar un proyecto como este, lo que os esperáis es que empiecen a hablaros de pizza, a hablaros de ópera, a hablaros de fútbol, a hablaros de Venecia, a hablaros de la Toscana. Bueno, lo sabéis, hacéis un guión. Y eso es lo que una persona en el jurado está esperando oír. Vale. Llegan 2 chicos jóvenes, lo que prometen, pero todavía les falta mucho por recorrer, y empiezan a hacer una presentación, ¿vale? Uno de ellos va a decir que aprendamos italiano, porque el italiano pues, nos va a servir pues, para la ópera, para esto, para tal, para cual, pero comete un error. En vez de decir el italiano es muy fácil, dice facile. La compañera, que empieza sonriendo, le dice, facile no, bobo. Le sale espontáneo decir, no es facile, bobo, tenías que haber dicho fácil. El otro dice, es bobo el italiano. Bueno, lo habéis visto el vídeo, ¿no? Es fácil. Se lía ella también. El otro dice, es lo que he dicho y acaban teniéndose que ir a discutir. Vale, este teatrillo, por sorprendente, porque lo que esperan es el típico
pitching a piñón, intentando ser correcto, educado, entusiasta, pero dentro de unos cánones establecidos, rompe el decir, ¿qué pasa aquí? Vale, aunque luego es fácil de intuir cuando aparece Matilde que está preparado, pero ya hemos empezado de una manera diferente. Y hemos empezado poniendo lo que todos sabemos las cosas buenas de Italia, pero también conocemos algunas cosas no tan buenas, esa sangre caliente que tienen muy parecida a la española, que les hace pues, que se puedan poner a discutir o a pelear en cualquier sitio, ¿vale? Entonces, eso es lo que cuando van a hablarnos de lo bueno de Italia, resulta que acaban discutiendo, Patricia agarra a Lorenzo, se lo lleva para pelear y tiene que salir Matilde improvisando a intentar retomar el tema. Bueno, pues esta presentación de un problema, una cosa que tiene el carácter italiano-latino, de una manera cómica, pues puede perfectamente captar la atención. Han sonreído, se han relajado y ahora mismo están en una situación diferente para hacernos caso. Esto sería un ejemplo de lo que se en la fase de captación de la atención del público, pero también hay otros ejemplos, pues aparecer vestido de una determinada manera. Yo si hiciera esto, por ejemplo, no entraría diciendo voy vestido de esta manera por esto, sino dejaría que la gente se interrogara. ¿Por qué va vestida de valquiria una chica que va a presentarnos un proyecto de biomedicina? ¿Por qué? Es decir, algo que le das la normalidad y eso capta inmediatamente la atención. Igual que el hacer algo que no encaje en lo que esperan. O apelar al público, hacerle hablar, esconderse, empezar a hablar desde el público. Y esto lo he visto en varias situaciones, incluso en algún concierto de música, pues que el cantante salga de entre el público. La gente empieza a ver al cantante cantar, no sabe dónde está, después el público se causa un poco de revuelo porque los que están al lado de él o de ella sí que se dan cuenta de que está ahí, lo enfocan y entonces tiene una entrada. Bueno, pues esa entrada mueve las expectativas de las personas. Les anima, les lleva a que no lo den todo ya por preestablecido. Bien. En definitiva, lo que se trata es de provocar que pierdan la sensación de que ya saben. Ya saben aproximadamente, ya calculan con una probabilidad lo que se les va a contar. Se busca que escuchen. En la presentación del proyecto, bueno, pues sugerimos seguir un patrón. Si estáis trabajando pitching, malo sería que no conocierais un poco lo que es el Business Model Canvas, porque el Business Model Canvas resume muy bien en 9 elementos cuál es pues, la dinámica de una empresa, de un proyecto. Entonces, el Business Model Canvas, esos 9 elementos y la estructura con lo que serían ingresos en un lado, lo que sería costes en otro lado, clientes, proveedores, nos permite mover esas piezas de puzzle para hacer un pitching o para hacer 17 pitching, ¿vale? Nosotros sugerimos conocer el Business Model Canvas de vuestro negocio, de vuestro proyecto y con él pues, contestar lo siguiente. En primer lugar, ¿qué ofrecemos y por qué? Tenemos que ofrecer un producto o servicio rompedor. A nosotros nos tiene que parecer rompedor, tenemos que estar convencidos de que es rompedor y lo explicamos sin complejos. Y tenemos que explicar por qué mola tanto, ¿vale? Por qué nuestro producto es rompedor. Esa sería pues la primera parte de nuestra exposición, de nuestro proyecto. Luego tenemos que decir que qué ocurre con nuestros competidores, porque tú me dices, vale, estupendo, el proyecto es increíble, pero hay 153 empresas solo en Alicante que ofrecen lo mismo. Bueno, pues perdería nuestra venta, que al final el pitching es una venta, es un enganche de las apetencias del de enfrente, pues perdería efecto. Hay que contar si ofrecen otros lo mismo o si ofrecen otros algo parecido y en qué somos diferentes, en qué nos diferenciamos de lo que nos ofrecen. ¿Cómo va a ser nuestra empresa? Pues tenemos que contar también cómo va a ser nuestra empresa, principalmente con qué equipo técnico contamos, ¿vale? Y qué respaldo económico tenemos. ¿Con qué equipo técnico contamos? Yo os haría un consejo y es en audiencias de tipo universitarias, de tipo técnico, se potencian los equipos multidisciplinares. Cuantas más personas de más disciplinas diferentes tengas, mejor, porque técnicamente tu empresa, tu proyecto es más versátil. Desde el punto de vista de los empresarios que han invertido su tiempo, su dinero en una empresa y han visto lo que ha costado, la multitud de gente siempre es algo muy peligroso. Acaban incluso los problemas personales entre ellos, las rencillas, los celos,
llevando al traste a más de una empresa. Entonces, tenéis que efectivamente saber las ventajas de los equipos técnicos multidisciplinares, pero también lo fácil que es tomar una decisión cuando uno es el único gestor de un negocio. Yo creo que hasta 3 personas en un staff técnico son creíbles para el empresariado y son interesantes por multidisciplinares para el mundo académico. Quedaos un poco con esa idea cuando presentéis el equipo técnico de vuestro proyecto, de vuestra empresa. También tenéis que hablar del respaldo económico que tenéis. Esto os va a condicionar mucho si podéis fallar, si no, si tenéis tanto dinero detrás que podéis hacer frivolidades y gastarlo en lo que no debéis. Si habéis tenido algún tropiezo económico antes, eso podría valorarse positivamente. ¿Qué vamos a hacer en el mercado? Vale, ya hemos analizado lo que ofrecemos, la competencia, el respaldo, el equipo técnico que tenemos y ahora tenemos que decir, bueno, pues qué estrategia vamos a seguir y cómo ofreceremos nuestro producto o servicio. Pero por tener un producto o servicio muy bueno, por tener un equipo técnico estupendo, porque nadie más lo ofrezca y porque por todo esto no significa que vayamos a tener éxito. Si no tenemos una estrategia en la que vayamos a hacernos con un mercado virgen, un océano azul, en el que solo estamos entrando nosotros. Si entramos mal y no cogemos ese mercado, levantaremos la liebre, vendrá un competidor y hará lo que nosotros hacemos mal, lo hará bien y se quedará con nuestro mercado. No conseguiremos llevarnos el mercado, el gato al agua. ¿Hasta dónde queremos llegar? Aquí siempre aconsejamos ser ambiciosos, ambiciosos y creíbles. Nada de flipamientos, nada de sueños exagerados, nada de delirios de grandeza, pero siempre con los pies en el suelo a pelear hasta donde haya que ir. Y sobre todo, bueno, pues intentar resumirlo en cómo vamos a cambiar el mundo, porque detrás de un emprendedor y más en un pitching tiene que verse una persona que quiere cambiar el mundo y que está convencido de que lo va a hacer. Lo que no se debe hacer, utilizar el lenguaje demasiado técnico. Esto es un problema muy común en gente del mundo de la universidad, recién licenciados. Como pensamos en el pitching, en nosotros mismos y no en lo que estamos diciendo, queremos parecer profesionales y parecer que sabemos y empezamos a utilizar expresiones técnicas que hemos aprendido en nuestra carrera, pero que la persona que está enfrente, que igual tiene el dinero para invertir en nuestra empresa, no entiende. Es decir, en vez de ingeniería biológica, hay que decir plantas o plantitas, ¿vale? El que dice plantas o plantitas no se le supone que es que no pueda ser un fantástico ingeniero biológico, no sé, en absoluto, sencillamente está hablando en un lenguaje llano. No debemos divagar, por eso es importante el ejercicio de memorización antes de entrar en un pitching. Uno puede tener un lapsus, pero cuando conecta con lo que va a decir, el mensaje tiene que salir fluido, tiene que tener claro lo que quiere decir. Hablar demasiado rápido. Esta es una de las cosas que primero se perciben en un pitching y lo vamos a ver en un ejemplo que os voy a poner. La persona que gane un concurso de pitching será una persona que parezca que no quiere terminar el pitching para irse, que no quiere decir, vale, ya está, ya puedo descansar. Esa actitud es lo que se ve en el 80% o en el 90% de las personas que hacen pitching. El venga, vamos, que ya queda poco. El venga, vamos, vamos, vamos. Una persona, yo estoy aquí, mi proyecto es sensacional, me juego la vida, el dinero de mi familia, mi ilusión, años de esto aquí y de aquí me tienen que tirar, porque yo soy el mejor y si me dan 5 minutos más tengo algo que decir. Esa es la actitud en un pitching. No debe haber tal, mejor silencio. Pienso lo que tengo que decir y lo digo. Lo que se debe hacer, lo que sí se debe hacer. Facilitamos la memorización porque el pitching puede tener PowerPoint limitado. Podéis, de cualquier manera, trabajar mentalmente con 3 conceptos. El Business Model Canvas tiene 9, pero lo resumimos en mercado, ingresos, gastos. Estos 3 conceptos tenéis que tenerlo pues, como un tiro en la recámara para decir, si me falla todo lo demás, PowerPoint, inspiración, y me centro en estos 3 conceptos y estos 3 conceptos son los que yo voy a exponer. Tenéis una buena retaguardia en la presentación del proyecto con esto. Bien, el pitching, otra cosa, el pitching enseña lo que hay, no hace milagros. Es decir, si el proyecto merece un 8, es muy difícil que con el pitching consigáis que os den un 9 de valoración.
Lo que tenéis que hacer es utilizar los puntos fuertes de vuestro proyecto. Si vuestro proyecto es de 8, con el pitching conseguiréis que os den un 8. Puede ser que el proyecto sea de 8 y por una mala presentación pues acabéis en un 5,5. Pero lo de utilizar los puntos fuertes de vuestro proyecto es algo que me gustaría enseñaros en este vídeo. En el año 2017 fuimos con un proyecto europeo que se llama ICT Entrepreneur a Nicosia, en Chipre, en julio, a una competición de emprendedores. Allí, esta chica, Virginia, llevaba su proyecto, ella es trabajadora social y, bueno, pues quería montar una plataforma online, sobre todo orientada a que el trabajo social se implantara en las clases medias. Hasta la fecha estaba como un producto muy de clases desfavorecidas y ella venía a explicar las bondades que tenía una página web en la que ella, una plataforma en la que ella iba a instalar todo este servicio. Virginia tenía dos hándicaps. Uno es, el concurso de emprendimiento allí era para recién licenciados, brillantes y prometedores, y estábamos hablando aquí ya de una profesional con una madurez y eso podía volverse en su contra o podía ir a su favor. La otra cuestión es que ella no tenía un inglés suficientemente fluido como para lanzarse al ruedo y que saliera como fuera. Bueno, pues Virginia lo preparó muy bien y en la exposición de su proyecto, yo recuerdo estaba en el jurado, hizo el silencio como no lo hizo ningún concursante más. Todo pues gracias a mirar el tono de la exposición. Welcome to Online Social Services. Everybody has problems. Everybody. And the main problems we are experiencing are about our lives. How are we dealing with our lives? You know, it's a good time. Did your wife like to suffer a second? If you want to discover that you have a diagnosis lateral sclerosis, and suddenly you need care 24/7, where do you ask for help? Bueno, podéis imaginar, Virginia está haciendo las cuestiones que luego llevan a que la presentación de la que ella ofrece efectivamente viene a paliar todos esos riesgos, ¿no? Ella está leyendo los subtítulos que aparecen en pantalla, eso le da una posibilidad de comunicar, pero sin tenerse que complicar con el idioma. Suena una música agradable, una música esperanzadora al lado de un contexto tremendo, al lado de un mensaje tremendo. ¿Y si tuvieras un hijo discapacitado? Esa imagen del niño en silla de ruedas persiguiendo a otros niños para jugar es lo que sembró el silencio más grande y captó tremendamente la atención y la gente estaba haciendo suyo ese proyecto. Cuando además dice pues, temas como el Alzheimer o la esclerosis lateral amiotrófica, de la que nadie estamos libres de que nos pueda pasar mañana. El tema y el tono, digo, la música, la manera en la que ello lo comunicó, cómo lo preparó, engancharon a la gente, pero un convencimiento absoluto en que aquello era más que necesario. Bien, esto es un ejemplo de cómo tenemos que entrar a conocer los puntos fuertes de nuestro proyecto y cómo intentar presentarlo. La última parte, la parte de la sentencia, es con lo que terminamos, ¿vale? Yo, en las dos competiciones que he estado en Chipre, en 2018, estuve escuchando pues 10, 15, 20 proyectos de 5 minutos, de 3 minutos, dependiendo de la competición. En realidad, solo de unos cuantos de ellos hoy, 3 años después, soy capaz de deciros de lo que iba. En unos os digo un tema que tocan, en otro os digo, vale, pero es muy difícil retener. Entonces, el eslogan o la sentencia viene a
ser con lo que intentamos que la gente nos recuerde. Es con lo que terminamos, lo más fácil de recordar, resume nuestro sentimiento, conecta con el proyecto, es nuestro sentimiento en el proyecto y es la rúbrica del pitching. En este punto os quiero poner, con estos mismos estudiantes italianos, hicimos una competición divertida en 5 grupos para que cada uno de ellos cogiera una localidad de Alicante y pues imaginaran que había una promotora con muchísimo dinero para invertir en construir y ellos tenían que conseguir que esa construcción, ese dinero, fuera a la localidad que ellos defendían. Bueno, ellos empezaron a plantearse las diferentes localidades, hicieron un captador de atención y en esta presentación de Alicante me gusta especialmente cómo llegan al eslogan o a la sentencia. Porque es un sitio muy tranquilo, cerca del mar, cerca del Atlántico, y allí queremos construir 40 chalets para los trabajadores, pero también construcción como guarderías, tiendas y lugares para hacer deporte como piscinas y polideportivos. Además, la Guamaya está bien conectada entre el centro de Alicante y de Elche a través del tren y del tram. Este es el tipo de vivienda que vamos a construir a la Malta, que tiene las vistas más bonitas y todas las comodidades posibles con el mayor confort. En definitiva, sabemos que nuestro proyecto es muy ambicioso, pero si no ofrecemos un cielo, no tendremos cliente. Por eso lo que ofrecemos es vivir en el cielo. En esta exposición, si utilizan la palabra cielo, que es muy diferente de la palabra paraíso, significando lo mismo. La palabra vivir en el paraíso, el eslogan vivir en el paraíso, nos lleva a una urbanización full equip con todo tipo de lujos, con todo tipo de cosas. El cielo es algo más personal, la utilización de la palabra cielo es algo más personal, más interiorista, es un contexto menos grandilocuente, vende menos motos, podemos decir, y además la presentación de ese último eslogan la hacen desde el decir, sabemos que nuestro proyecto es ambicioso. Si hubiesen dicho, al final usted aquí va a vivir como en el paraíso, pues el público habría dicho, sí, sí, ya, claro. Es decir, un vendedor agresivo que no filtra lo más mínimo lo que me está diciendo. Pero si dice, entendemos que nuestro proyecto es ambicioso, entendemos que pueden catalogarnos de ambiciosos, pero nosotros queremos poner este entusiasmo. Utiliza esa frase de, si no ofrecemos un cielo, no tendremos creyentes. Por eso lo que ofrecemos es vivir en el cielo. Todo esto conecta y viene desde una descripción de lo que quieren hacer, comunica muy bien y como sentencia, pues es una sentencia interesante a recordar. Eso sería lo que hablamos del eslogan. Por último, después de todo lo que hemos visto, pues el pitching más completo que os podemos presentar desde Fundeum, de lo que nosotros hemos trabajado en los últimos años, pues yo creo que es el de María Martínez en la competición de ICT Entrepreneur. Este es el proyecto europeo en el que trabajamos. María ganó el 12 de julio del 2017 esta competición en la que antes habéis visto a Virginia. Y en María vais a ver pues, muchas de las cosas que he ido comentando en este webinar. Yo creo que las vais a ver plasmadas. Si acaso, bueno, pues lo vemos y después pues ya pasamos a comentar. Anymore. That means that we actually
magma is born, making the connection between the waste material and the necessities in the same area. Who are going to use it? Well, first of all, companies, construction companies, demolition companies, and also manufacturing companies, because they will be able to announce the material that they don't need anymore. And at the same time, we'll have users, architects, designers, builders, and they will have access to those materials. What are the advantages? Well, for companies, they will save money because they don't have to worry about waste management anymore. I will help them with the logistics, and I will make their life easier. Also, for the users, it's quite expensive because they will save between 20 and 30% cheaper material. Okay, now here you have the platform where the companies will upload material and the users will find it. Along with this, they will have pictures and all the information about the material, the amount, the availability, and also some examples to inspire them, show them the possibility that those materials are. And this should, you can go to a shop and buy for those materials, and the necessity will be covered. But the truth is no one is offering this right now. This is a short example of a project I made recently. We met an association with a company that's moving Java in my area, and we created the material that they have. We created different collections. The truth is that there are a lot of companies interested in this stuff right now. Okay, let's talk about numbers. This is what I need, what I have, and what I want. Okay, from here, two important things. The inputs will come from transaction fees, that I will help them with the logistics, and also for the consultant services. We expect for the year 50,000 views. Okay, what are the impact that this project can cause in a territory? Oh, there is a obvious environmental impact because if we produce materials, we don't have to go to nature for them to really respect nature. Also, we will reduce CO2 because we don't need to transport it without working together. Also, with all those examples, we can create a upcycling culture. And also, it's important because if we connect companies, we will make it express the economical situation there, making those connections. And the thing is, the social impact is also really important because if we invest less in material, we can invest more in cost labor. So we will create employment. We will have a huge impact in a territory. Okay, now about me. Why I'm doing this project? Well, I can tell you in a professional way that I'm an architect, specialized in releasing materials and also applying visual principles to architecture. But not really why I'm here and why I'm doing this project. Well, I developed them with green life because I already know nature. And also because I was always taking the small pieces of materials around the house and making those small projects because I love design and I love recycling. And also I'm who is developing magma in my area because I want to change the dynamic in a whole research. I hope that you got inspired. I would like you to join. Let's do this together. Let's trust and security. Thank you very much. Bueno, hasta aquí la presentación. Muy bien. Si tenéis alguna cuestión, Rafa. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias, Iker. Ha estado fenomenal. Pero bueno, mientras os animáis a lanzar preguntas a través del chat, sí que me gustaría preguntarte una cosa. De alguna manera, has dicho que efectivamente hay que preparar previamente, hay que ensayar. Has nombrado ensayar la presentación ante un familiar, pero puestos a, si tenemos un potencial cliente, ¿quién nos va a dar un mayor grado de objetividad sobre la calidad de nuestra presentación? ¿Tu padre, tu madre o un potencial cliente? Es que el pitching se tiene que adaptar
a lo que vas a tener, ¿no? Ujú. Es decir, hay que pensar que el pitching surgió de un señor que vio que la única persona que podía financiar su proyecto era un señor tan ocupado que no le iba a prestar atención jamás. Entonces, se tuvo que meter en un ascensor con él y dentro del ascensor, mientras aquel no podía salir, le tuvo que contar una cosa, ¿vale? Luego se generaliza para competiciones de emprendedores. ¿Quién sería el jurado? Gente más mayor, con dinero. Tu padre o tu madre podrían ser personas que a lo mejor no van a entender el proyecto en sí, pero pueden tener el dinero para invertir. Les puedes meter en esa situación y tú ya tienes un primer testeo. Efectivamente, si lo puedes testar con los miembros del jurado que vas a tener, eso sería lo mejor. Con gente parecida socioeconómicamente a los miembros del jurado, eso sería lo mejor. Pero yo creo que cuanto más lo contrastes con grupos de opinión diferentes y la pregunta se adapte a ¿invertirías en un negocio así? ¿Queda claro lo que digo? Sí. ¿Cómo se me nota a mí? Esas serían las preguntas que cuanto más feedback consigas, yo creo que mejor. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo tengo, a ver, no es una pregunta, es un consejo por haber vivido muchísimas presentaciones. Igual que os lo digo, pues a la hora de redactar un plan de empresa. El uso de los condicionales no te da la sensación que realmente el proyecto se va a hacer. Entonces, creo y os sugiero que cuando hagáis una presentación, habléis en presente, no habléis en condicional. Yo haría, porque si no, al final te queda una sensación de que simplemente es una idea y no es un proyecto. Y claro, daros cuenta que al final estamos hablando de pitching para que convenzáis que vuestra idea va a acabar en el mercado y va a ser un proyecto en realidad. Entonces, bueno, de alguna manera creo que son aspectos donde el propio lenguaje pueden ayudar a generar credibilidad. No sé si estás de acuerdo conmigo, Iker. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que entender, a ver, primero que el pitching, para trabajarlo bien hay que intentar ponerse en quien está en el otro lado, ¿no? Entonces, dentro de las sesiones de pitching y de inversores y de business angels, una de las cosas que hacen es quedarme con tu idea, pero ver cómo te implicas tú. Y si tú eres capaz de apostar tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tus contactos, igual yo te salgo al paso para decir, pues ahora que veo que estás tan implicado, voy contigo y pongo mi dinero en ti. Pero lo que tú dices es fundamental. El mensaje es, yo voy a hacer esto, con su ayuda o con la de otra persona. Pero yo lo voy a hacer. Esto es lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la actitud, la manera de hablar que quiere recibir un inversor, que quiere recibir una persona en una competición de pitching. Sin duda, totalmente de acuerdo. Bien, otro de los elementos que me ha llamado la atención, también un poco estoy haciendo un resumen de lo que es la charla en sí, pero me ha gustado mucho que hablaras de la originalidad en la presentación. Es decir, cuando hablamos de proyectos innovadores, en sí mismos buscamos la innovación y la originalidad en un proyecto innovador, pero creo que nos has trasladado fenomenalmente que también tenemos que buscar la originalidad incluso en la presentación, ¿verdad? Bueno, eso es básico. Hay que entender que el 80% de la valoración de un pitching está ya puesta psicológicamente en los primeros 10 segundos. O sea, es decir, las personas no van objetivamente valorando, sino una general impresión y después lo bajo a cada punto. ¿Entiendes? Pero ya lo marcan, ya dicen, esto es una presentación notable. A ver si sigue igual de notable en el producto, a ver si sigue igual de notable en el eslogan, a ver si sigue igual de notable en esto. Pero no es, vamos a analizar objetivamente cada parte, no. La primera impresión es fundamental. Entonces, he conocido gente con grandísimos productos, pero como no conseguían transmitir eso en una presentación, se frustraban mucho. Olvídate del producto y piensa en una presentación divertida. Ese sería el consejo. Bien, un elemento creo que puede ser fundamental y además lo has dicho, es decir, tenemos que conectar emociones, pero también con la propia razón de nuestro propio proyecto. Es decir, tiene que haber, al final es puramente inteligencia emocional, ese equilibrio entre lo que es la razón asociada a proyectos con la inclusión de emociones, ¿no? Pero es que el equilibrio es fino, o sea, precisamente por eso yo hablaba de, a ver, en realidad es mira, lo pensaba esta mañana antes del webinar, ¿no? Porque estas ocasiones también te dan ocasión a reflexionar tú, ¿no? Tienes que presentar con la mente de un adulto y el corazón de un niño. Esa es la presentación, ¿entiendes? Es decir, la expresión de emociones tiene que ser con la ilusión y con la espontaneidad de un niño.
Y es la mente la que tiene que ser racional. Pero si una de estas dos cosas no funciona, hay una disonancia. Es decir, la gestión de comunicar con los sentimientos pues es muy importante. Y detrás un gran respaldo de proyecto definido con pinceladas suficientemente convincentes. Porque en el proyecto de María Martínez, si te das cuenta, no detalla, no entra al detalle, no le da tiempo en 6 minutos. Pero es una persona que presenta un balance y una expectativa de 50.000 euros en 3 años. Entonces dices, vale, si quiero saber más, le pregunto. Bien, un elemento, precisamente visionando los vídeos, ¿no?, que creo que es fundamental, es lo importante de mirar, de mantener la mirada en el público objetivo. Es decir, cuando un emprendedor, un empresario constantemente mira la presentación hacia atrás y pierde la visión con las personas a las que está presentando, creo que esto puede ser una debilidad, ¿no? Porque puede mostrar cierto desconocimiento o control del propio proyecto. ¿Es así? Totalmente. O sea, es decir, al final tú lo que estableces es una comunicación con quien tienes enfrente. Y si quieres saber qué es los gestos, los movimientos, lo que tendrías que hacer para captarlo, piensa que estás tú en las butacas. Entonces, una persona que te da la espalda, una persona que no te mira, una persona que habla para el cuello de la camisa, una persona que farfullea, o sea, todas esas cosas se interpretan mentalmente. Entonces, todas esas cosas no se pueden hacer, pero más que lo que no se puede hacer, lo que hay que ver es un poco cómo vive uno su propio proyecto. Y entonces comunicarlo, pues como digo, con la naturalidad de un niño, que es lo menos técnico que hay, pero mirando a la cara, pidiendo por favor, sin complejos a la hora de pedir, comunicando. O sea, esa es, no sé, un poco la cuestión. Bien, te voy a poner una situación. Perfectamente se ha entendido que si tenemos un grupo, digamos, multidisciplinar, que dé consistencia y dé seguridad en el propio proyecto, fenomenal. Pero imagínate que de 3 personas, una persona es la que se expresa mucho mejor y 2 personas tienen un componente mucho más técnico y adolecen de la capacidad de llegar a ese público objetivo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué decisión tomamos? ¿Aparece ante el capital inversor, por ejemplo, esas 3 personas, solo habla uno? ¿Cómo gestionamos esa diversidad y esa multidisciplinariedad sabiendo que tenemos una debilidad en el equipo frente de que uno de los emprendedores pues no comunica bien? A ver, hay sistemas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el caso de Virginia en Chipre, cómo ella tenía pues, ciertas limitaciones a la hora de presentar, pero supo sacarse partido, ¿no? Entonces yo, porque tengamos un perfil técnico, pues no significa que esa persona no pueda comunicar. Es decir, lo que hay que saber es cómo esa persona comunica. Habría que ver un poco, bueno, pues adaptarnos al caso, analizar y seguro que encuentras una manera. O si no, pues el mejor comunicador es el que lo comenta todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues Iker, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy clarificador. Nos has dado tips, herramientas que estoy seguro que a muchos de los asistentes les van a ayudar. A vosotros. Gracias a ti. Excelente trabajo. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Y bueno, deciros que continuamos con más webinars en temáticas que estoy seguro que os van a interesar. Así que nada, seguimos comunicando las diferentes temáticas. Muchísimas gracias. Hasta luego.